Y todos, en un momento dado, tenemos que llegar al punto más elevado de espíritus puros. Todos. Antes o después. ¿Cuándo quieres? ¿Antes o después? Eliges tú. Ley del libre albedrío. Pero todos. Entonces, esto es importante saberlo. Y también Kardec, por último, nos hace un aviso antes de meterse con la escala espírita. Y es el siguiente. A fin de cuentas, la clasificación que vamos a ver es algo nuestro. ¿Por qué? Porque cuando hacemos estudios, nos gusta hacer clases, clasificación, pues para hacer ese estudio. Pero en realidad había infinitas clases. ¿Por qué? No podemos poner una frontera que marque este espíritu pertenece a esta clase y el otro a la otra. No, entre uno y otro hay infinitos términos. Es como más progresivo. Pero nos viene bien a nosotros para estudiarlo. Si no, no podríamos. Bien. Pues venga, vamos a desarrollar la escala espírita, que se basa normalmente en 3 grandes divisiones y varias subdivisiones. Las divisiones, además, nos hablan de menos a más, de espíritus imperfectos, espíritus buenos y espíritus puros. Son las 3 grandes subdivisiones. Cada uno de los cuales pues, tiene varias subdivisiones. Espíritus imperfectos, pues de menos a más siempre, pues diferenciaremos espíritus impuros, ligeros y pseudosabios. Luego, en un punto neutro, hablaríamos de espíritus neutros, que no estarían ni dentro de los buenos, pero tampoco de los imperfectos, están en la frontera. Segundo, espíritus buenos, siempre de abajo hacia arriba. Diferenciamos benévolos, eruditos, espíritus de sabiduría, con lo cual ya vemos que no es lo mismo eruditos que de sabiduría, luego lo veremos, y espíritus superiores. Y por último, lo más alto, espíritus puros. Si hiciésemos, que yo lo he hecho de una forma un poco chapucera, pero no se me ocurría cómo hacerlo de otra forma. He dibujado pues, 2 ejes, uno vertical que marca el nivel vibratorio y que lo hago corresponder pues, con un dígito. Aquí para espíritus neutros pongo el 0, para abajo pues valores negativos, para arriba valores positivos. Y a cada uno de ellos le correspondería, si aplicásemos el psicoscopio, un nivel de vibración. Esto seguiría hasta el infinito. ¿Quién estaría en el infinito? Bueno, sí, Dios, si pudiéramos hablar con nuestras palabras limitadas de que Dios tiene vibración, con lo cual yo no me atrevo a decirlo, porque me parece faltar al respeto, pero cuando nos dijo el Maestro, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, creo que está refiriendo a evolucionar hacia el infinito, a lo más alto posible que podamos. ¿Vale? Entonces, bien, pues efectivamente. Vale. ¿Cómo distinguir cuando se presenta un espíritu en la mesa mediúnica? Nos dice Kardec que atendamos a su lenguaje. Para él es básico el lenguaje, independientemente de luego, de lo que nos digan, de la vibración que podamos sentir, si somos más o menos sensibles a las energías y demás. Nos dice Kardec, atención al lenguaje. Pero por lenguaje no quiere decir escuchar tacos, escuchar palabrotas, No, se refiere a que en el instante que percibamos un pelín de orgullo o de soberbia, sospechad que es un espíritu bajo. Por supuesto, si te suelta la gran palabrota, pues vamos, un espíritu bueno no te va a decir palabrotas, no te va a decir tacos, no te va a decir esto o lo otro. Entonces, bueno, a la vez, y sobre todo la experiencia de hablar con unos otros espíritus es lo que nos va a ayudar, ¿no? Bien. Voy a coger cada uno de estos grupos, de los 3, los voy a sacar fuera, ahora en las próximas diapositivas, y vamos a analizar cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar siempre de abajo hacia arriba por los espíritus imperfectos, ¿vale? Entonces, bueno, pues he sacado la tabla aquí arriba, es la misma de antes, espíritus imperfectos, puros, ligeros, etcétera, cada uno con su vibración, y es lo que vamos a ver. Todos ellos tienen unas características comunes, similares, que son las siguientes. En todos ellos predomina la materia sobre el espíritu. Es decir, tienen un fuerte apego a la materia, sean riquezas, sea su propio orgullo, sea un conocimiento malentendido, apego a lo físico, a lo material, ¿no? Y claro, todo lo que las malas pasiones son consecuencias de los apegos a la materia, sea vanidad, insolencia, egocentrismo, susceptibilidad, porque la susceptibilidad muchas veces es egoísmo, ¿no?
Bien, su carácter, como ya adelantaba antes, se revela por el lenguaje. Es decir, todo espíritu que en sus comunicaciones deje escapar un pensamiento malo, envidioso, etc., habría que incluirlo en este tercer orden. Se da además el hecho de que atisban, aunque no conocen, no comprenden muy bien, atisban un poco la felicidad de los espíritus buenos, los que están, no salen aquí, los que están en la escala superior. Y eso para ellos, digamos que es un tormento incesante. No pueden comprender que haya quien se encuentre bien, a gusto, tranquilo, cuando ellos realmente se sienten como muy turbulentos, muy, bien sea por celos, por envidia exaltada, etc. Y es por ello que interpretan torticeramente su existencia, mintiendo y sesgando o intentando sesgar la felicidad de los otros, pensando y diciendo pues, que esa felicidad de la que presumen es una farsa, que es hipócrita, que mienten, etc. Siempre van a procurar liarnos. ¿Vale? Son maestros de la mentira, nos mienten. ¿Vale? Y su influencia en el mundo y en las personas es realmente dañina, pues nos transmiten como que no hay posibilidad de felicidad, como que no hay esperanza, como que el mundo está fatal, como que la teoría de la conspiración tienes que hacerla caso y estamos todos abocados a la desgracia, o sea, siempre nos van a plantear la peor de las situaciones. Se van a encargar de minarnos la esperanza y por tanto la felicidad. Y cuidado, porque incluso si una persona está delicada y tiene ciertas tendencias, a lo mejor dirás atrasadas o tal, esa pérdida de esperanza le puede llevar al suicidio. Porque, salvo en los casos de enfermedad, alguien que se suicida es porque está desesperanzado, porque no ve sentido al mundo, a su vida. Entonces, cuidado, porque siempre hay alguien que en la oreja le está diciendo es lo mejor que puedes hacer, ¿para qué vas a vivir? Entonces, cuidado. Bien, con estas características ya estaréis adivinando que si hiciésemos uso del psicoscopio, pues nos daría un patrón vibracional en forma de onda pues muy bajo, ¿no? muy nulo, a lo mejor pues, precisamente por apegos muy fuertes a la materia y al desarrollo de pasiones negativas, vicios, etc. Vibración más baja de maldad. Bien, pues vamos a ver diferentes tipos de estos espíritus. Los impuros, que serían pues, la escala pues más baja. Estos tienen directamente inclinación hacia el mal y hacen del mal el objeto de sus preocupaciones. Hacen el mal por el placer de hacer el mal. Por ello, siembran tentaciones, dan consejos pérfidos, promueven la discordia, la desconfianza, se encargan de sembrar dudas en la conciencia de las personas para que no sepamos distinguir el bien del mal. Se van a encargar de decirnos que todo es relativo, que da igual lo que hagas, todo eso te lo van a sugerir. Pero además se sienten satisfechos si consiguen retardar el adelanto. Para ellos lo mejor, ¿os acordáis de la onda que vimos antes que era horizontal, que yo les decía que debía ser un poco elevada? Para ellos lo ideal es que se mantenga horizontal. Si no progresas, se sienten contentos. Como decía, hacen el mal por el placer de hacerlo. Y esta inclinación se une con frecuencia al placer que sienten de dominar a otros, que subyugados no encuentran la fuerza de voluntad para evolucionar. Pero además, cuidado con esto. Y es que muchos de ellos no comprenden la ley de la reencarnación. Y ellos se piensan que ese es su estado ya perpetuo, eterno. Se consideran a sí mismos como una especie de demonios, ya juzgados y condenados para toda la vida, cuando no es así. Entonces, no saben que antes o después les basta un atisbo, nada, de arrepentimiento, es decir, un quizás que lo hice mal, quizá me equivoqué. Ese quizá pequeñito es infinito para ellos, porque de repente, y lo hemos visto aquí en la mesa mediúnica, se les abren como unos cortinones. ¿Sabéis las cortinas de los teatros? Estas negras de terciopelo, pesadas, que si estás en el escenario solo ves negro. Pues ese atisbo, ese quizá lo hice mal, se abren esos cortinajes y de repente un rayo de luz les ilumina, y no es que pasen desde luego el infinito para arriba, a lo mejor suben un poquito, pero ese poquito para ellos, qué importante es, porque salen de esa zona donde se pensaban que estaban ya condenados para toda la eternidad. Y esto, cuando nos ha pasado aquí, que es muy difícil
adoctrinar en la mesa mediúnica a estos espíritus, el estado de felicidad de haber hecho ese poquito es inmenso. Es una gran labor. Por eso, aquellos que os empecéis a formar como adoctrinadores o acompañantes de los médiums, ese trabajo sublime, porque ser protagonista de un momento así vale la pena todo. Cuando se manifiestan en la mesa mediúnica, pues a estos se les reconoce por el lenguaje, la grosería, pero sobre todo por la soberbia. Son soberbios, lo saben todo. Y además te dan lecciones, o quieren darte lecciones, ¿no? Una cosa, en la misa mediúnica no siempre se les puede convencer, porque vienen muy enrabietados, muy firmes, y además piensan que tienen razón. Y si les llevas la contraria se ponen duros, se ponen difíciles. Entonces, ¿cuál es la labor ahí del adoctrinador? Conversar. De repente, soltar alguna, hermano, se ha planteado, tranquilamente, piense esto, no ahora, tranquilamente, piénselo. Es decir, hacer psicología inversa. Y sin quitarles la razón, porque te enfada, sin quitarles la razón, decirle, ¿se ha planteado a lo mejor que hay otras opciones? Usted que es una persona inteligente, hágalo. Y viene otro día y seguimos hablando. Este tipo de cuestiones les ayuda. Claro, supone una gran paciencia por parte del adoctrinador y saber ahí manejar un poco el cotarro. Y sobre todo no dejarnos influenciar por ellos. Pero es la forma que habría que hacer. Este tipo de espíritus, los impuros, son muy inteligentes y saben dónde herir a cada uno. Les molesta tremendamente el trabajo que se hace en los centros espíritas y nos lo demuestran. También en otros grupos, por supuesto, de espiritualidad, ¿no? Y suelen centrar sus ataques, por supuesto, a todos los grupos, a todos los miembros del centro espírita, pero también a los dirigentes. Los dirigentes suelen recibir ataques de este tipo de espíritus, sembrando discusiones, altercados, dimes y diretes, sospechas, insinuaciones insidiosas. Entonces, podemos decir que en general cuando hay broncas y a veces cismas, que ha pasado en iglesias, ha pasado en grupos, ha pasado también en el espiritismo, ¿no? Cuando hay cismas en un centro espírita o incluso en federaciones, se puede decir que es labor de un espíritu impuro que estáis sembrando discordia. Entonces, hace falta una gran humildad para decir, bueno, bien, noto que estoy siendo atacado, ¿qué puedo hacer? No enfadarme, perdonar, escuchar y pedir perdón si hay algo que haya hecho mal, que normalmente hacemos muchas cosas mal, ¿no? Pero bien, a veces se trata del trabajo, ¿no? También se encargan de alterar el sosiego de cada integrante, atacando allí donde saben que más daño hacen. Normalmente el orgullo, la vanidad, la susceptibilidad. Cuando uno tiene la piel fina y a la menor uno se enfada, cuidado con esos momentos, ¿no? A veces pues el espíritu pues, te dice al oído que el grupo no te valora lo que debes, que ya deberías ser un gran medium y sin embargo parece que estás como el primer día, que no avanzas, que te están engañando. Es que aquí te quieren para... Entonces, bueno, pues todo esto no, te lo insinúan, ¿no? Y bueno, yo personalmente tengo la teoría de que estos espíritus provocan y a la vez se sienten atraídos por dos sentimientos, el orgullo y el rencor. Si sabemos trabajar esas dos manifestaciones, les podemos mantener lejos. Bien, en ciertas culturas se han identificado estos espíritus impuros con demonios. Demonios, genios del mal o espíritus del mal. En este punto es preciso recordar que el espiritismo, expone una información obtenida directamente del mundo espiritual que es contraria a las religiones oficiales, como las religiones del libro, el cristianismo, el judaísmo y el islam, en el sentido de que no consideramos que estos espíritus impuros estén eternamente castigados. Es más, no es que no lo concibamos, pero es que además así se nos revela que un Dios bueno e infinitamente justo, no tiene sentido que condene a alguien para la eternidad. ¿No es mucho más justo una segunda oportunidad? Pregunto. Entonces, bueno, de acuerdo con la doctrina espiritista, no existirían, ya digo, espíritus condenados eternamente, y bueno, pues los personajes denominados Satán, Lucifer, Belcebú, no serían sino alegorías, ¿vale?, de la personificación del mal, alegorías.
Con todo, como dicen en mi pueblo, a la bicha ni mentarla. Es decir, ¿qué sucede? ¿A qué me refiero? Pues que culturalmente tenemos estos seres muy malos en nuestro subconsciente. Bien sea pues, porque así nos lo explicaron en catequesis cuando íbamos a hacer la primera comunión, o nos lo contó la abuelita, o lo vemos en películas maravillosas de exorcismo, este tipo de cosas. Entonces, no me metería yo mucho en ese campo porque en nuestro subconsciente, que nos puede jugar malas pasadas, nos podemos encontrar con situaciones un poco desagradables. Entonces, pues ahí está. Bueno, un poco de paciencia porque luego iré mucho más, seré más breve. Pero hacía falta explayarme un poquillo con este grupo. Nos elevamos un poco a los espíritus ligeros. Los espíritus ligeros son frívolos. Básicamente son espíritus frívolos. Les da igual todo. O sea, están para pasárselo bien, ¿no? Si los observáramos en el psicoscopio, tendrían una vibración un poquito más elevada que los otros, pero siguen, desde luego, por debajo de la línea de cero, ¿eh? y por tanto sigue predominando la materia sobre el espíritu. Ya no se caracterizan por hacer el mal por el placer de hacerlo, sino que funcionan con otro tipo de motivaciones. Son ignorantes, son maliciosos, son inconsecuentes, son burlones y sobre todo muy entrometidos. Son unos cotillas. Les encanta tu vida que no veas, ¿no? Pero tu vida no en general, le gustan las cosillas un poquito más turbias, ¿me entendéis? Por eso disfrutan, ¿no? No se complacen como los otros en hacer el mal por el mal, sino en causar pequeñas contrariedades, picardías, promover chismes. Con eso disfrutan. En la mediunidad, cuando se presentan, tienden a introducir mistificaciones, que son errores, y travesuras. Su lenguaje es chistoso, superficial, mordaz y satírico. Y son también muy difíciles de adoctrinar, no como los anteriores, porque ellos dicen que tienen la razón, sino porque estos no se toman nada en serio. Nada. Es decir, con los anteriores al menos podías tener una conversación más o menos filosófica, puedes hablar del bien, del mal, se puede plantear esto. Con estos nada. O sea, te cansan enseguida, además. Sacas un tema, en cuanto se aburre, te viene por otro. Es decir, te sacan de quicio, ¿no? O sea, como no tengas paciencia, más paciencia que un santo, pues no lo sé, ¿no? Entonces, es que, pues nada, pues te mezclan todo, son frívolos, atolondrados, se presentan en plan jijiji, jajaja, tal. O sea, ¿cómo le dices, hermano? Usted tiene que progresar, arrepíntese. Bueno, es usted una monja, es un cura, tal. O sea, te atacan, pero en plan, o sea, te pueden desesperar. Es muy complicado. Ahí está un poco también, pues en la experiencia que pueda tener el adoctrinador, también aplicar un poco, pues psicología inversa, de nuevo. Es decir, intentar, pues bueno, hacerte amiguete de ellos sin darles la razón, pero siempre barriendo un poco para casa. No es fácil. Bien. Otro, los espíritus pseudosabios. Estos tienen una vibración levemente más elevada y tienen conocimientos muy amplios, ¿vale? Del mundo, sobre todo de los mundos materiales. Los espirituales no, porque siguen siendo espíritus imperfectos. Pero de los mundos físicos saben bastante, porque a lo mejor en vida física quiero decir, pues fueron sabios o estudiosos o profesores de universidad o investigadores. Entonces saben bastante, saben de física, saben de química, saben de biología, todo lo mezclan y te colocan una que no veas, ¿no? Es decir, tú los escuchas y te quedas con la boca abierta, hasta que detectas que te lo está diciendo con una soberbia que dices, uy, vamos a hacer de caso lo justo. Y que siga hablando, ¿no? Si se presentan, pues pueden confundir, en la misma medida digo, pueden confundir al adoctrinador o al acompañante del medio, y precisamente por ese lenguaje técnico y aparentemente subliminado que tienen, ¿no? Pero pienso que la clave está en el objetivo de la comunicación. Mirad, si se presenta un espíritu bueno, como luego pues ya veremos, que tenga conocimiento, pero que sea positivo, que vibre alto, el conocimiento siempre va a ir de la mano del progreso moral. No te va a facilitar la fórmula de la fisión atómica, que nos podría dar una energía limpia, barata, etc., salvo que eso sirva para un progreso general de la humanidad. El otro va a dar por supuesto que sabe la fórmula, y hasta te la va a decir, ¿no? Pero nunca con un objeto de progreso, sino para que veas que él sabe, o sea, para presumir, ¿no? Con lo cual, pues ya tenemos un poco idea de cuál es el perfil de este tipo de espíritus.
Y a veces es muy difícil seguir la comunicación porque si no estás formado en ese tipo de materias, pues ¿qué vas a decir? Si te habla de no sé qué gen y tal y no eres médico, pues muy bien, tendrás que, en la medida de lo posible, reorientar la conversación hacia cosas que a él también le interesen, pero que vea que tiene que progresar, que no se puede quedar en ese escucharse a sí mismo, bueno, pues no evoluciona, hermanos, es que a pesar de que usted sabe mucho, pero sin embargo, detecto que usted no se encuentra bien, que está muy serio, en fin, ¿qué le pasa? Y que hable. Bien. Ascendemos ya por fin al punto cero, espíritus neutros, que sería pues ya la zona de frontera, pero que sin embargo siguen siendo imperfectos. La vibración de estos espíritus, ya os decía, es una especie de zona de frontera, pero no nos equivoquemos. Siguen siendo espíritus imperfectos porque no son ni lo bastante buenos para hacer el bien, pero no son malos para hacer el mal. El problema no es que no hayan hecho el mal, que no lo han hecho. Bueno, son espíritus que en su vida no han hecho nada malo, pero tampoco han hecho nada bueno. Y entonces se quedan en un bypass que bueno, pues ¿qué has hecho a lo largo de toda una vida? De los 60, 70, 80, 90 años de encarnación que has tenido. Estás preocupado de tener un sueldo a final de mes, estás preocupado de tener un coche, estás preocupado de tener una casa lo más bonita y elegante posible, un baño a la moda, no sé qué, patatín, patatán. Te has ido a esquiar a no sé dónde en invierno y a la playa no sé dónde en verano. Esos han sido los 80 años de tu vida. Por lo cual pasas al otro lado y dices, vaya, no he hecho nada. Entonces, estos espíritus, la verdad es que es muy llamativo, porque cuando, bueno, primero, yo pienso que muchos de los que estamos encarnados estamos en este grupo, o al menos de la sociedad que nos rodea, cuando sales a la calle, pienso que muchos de nosotros, a lo mejor más hacia la frontera o menos, pero nos encuadramos ahí, porque, bueno, pues porque somos así y estamos en el planeta en el que estamos. Pero estos espíritus, cuando los adoctrinas en la mesa mediúnica, y ya son conscientes de que han trascendido y están ahí, y se dan cuenta de esto que os estoy diciendo, que no hicieron el mal, pero no hicieron el bien, se cogen un disgusto tremendo. ¿Por qué? Porque son conscientes en ese momento que no han hecho nada. Y entonces, es que a veces hasta con lágrimas, llora el medium, pero no llora el medium, llora el espíritu a través del medium que llora el medium. Bueno, ¿me entendéis? O sea, el medium en lágrimas, porque el espíritu llora diciendo, ¿cuántos años de vida he perdido? Y no hice nada. No hice nada. Sí, tuve hijos, pero nada, les di una carrera, pero me senté alguna vez en la cocina a hablar con mis hijos. Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cuenta. No, les di una carrera, la mejor universidad, el mejor máster y tal, les coloqué, fue la boda, les pagué una boda, pero se queda en eso. Entonces, claro, pasa la vida como si fuese una película por delante de sus ojos espirituales, ¿no? Y dicen, no hice nada. Entonces es tremendo. Y cuando te despides de ellos, porque claro, luego se van muy agradecidos. Estos nos adoctrinas relativamente bien, de una forma muy cómoda. Pero cuando se marchan, es que te piden, por favor, hermano, no haga como yo. En la medida de lo posible, en lo que esté en su mano, haga el bien. A quien sea, a su compañero de trabajo, al vecino de arriba que lo necesita, a su compañero de vida, a su compañera de vida. Haga el bien, porque si no, es una pena. Entonces, bueno, es bastante... La verdad es que se te encoge un poco el alma cuando les escuchas, y porque, bueno, pues, como que nos aportan una gran lección de vida, ¿no? Además, como, pues eso, a partir de su experiencia. Bien. Vamos a pasar al segundo orden. El segundo orden, si os acordáis, son los espíritus buenos. Ya a partir de la escala del 0, ya hacia arriba. Ya la vibración empieza a ser mucho más suave, mucho más elevada, ya es un perfil absolutamente distinto. Entonces Kardec, en la escala espírita, nos habla también de 4 tipos: espíritus benévolos, eruditos, de sabiduría y espíritus superiores. Cada uno, si los miráramos con el psicoscopio, una escala vibratoria por encima de 0 hacia arriba, porque precisamente, a diferencia de los otros, no predomina la materia sobre el espíritu, sino al revés. En ellos predomina lo espiritual sobre lo material. Por eso su vibración es bastante superior. ¿Vale? Todos ellos tienen un deseo del bien, en función del grado que puedan tener, pero siempre un deseo del bien. Unos tienen la ciencia, otros tienen la sabiduría, otros tienen la bondad,
y otros, los superiores, lo tienen todo. Amor, bondad, sabiduría y ciencia. ¿Vale? Con todo, no están del todo 100% desprendidos de la materia. Mantienen aún cierta, si bien leve, cierta atracción por la materia, porque todavía conservan algunos trazos de su existencia corporal. Y de hecho, cuando se presentan en la mesa mediúnica, muchas veces nos hablan de las ganas que tienen de una nueva reencarnación, que les preguntas y no te responden porque a lo mejor ni ellos mismos saben cuándo van a reencarnar. Pero sí te hablan, hermano, pues en la próxima reencarnación, cómo me gustaría volver a su planeta porque hay mucho trabajo que hacer. En fin, como que ellos tienen en la cabeza la idea de una nueva reencarnación para trabajar. Eso sí que lo tienen claro, para trabajar por el progreso del planeta, de la sociedad, de las personas, ¿no? Estos, a diferencia de los anteriores, sí que comprenden a Dios y al infinito. El infinito no es fácil de comprender, aunque en matemáticas lo intentamos, y tenemos fórmulas y tal. Nosotros lo hablamos, pero hablar de infinito se nos va un poco de nuestros pobres cerebros, ¿no? Entonces, pero ellos lo comprenden y lo atisban con bastante exactitud, y entonces nos transmiten pues como unas informaciones, unos consejos, palabras como muy interesantes, ¿no? Por ello quizá también gozan de la felicidad de los buenos, dichosos por el bien que hacen y del mal que impiden. El amor que los une a todos estos espíritus, pues es para ellos una fuente de una gran dicha. Son dichosos, pero con una dicha no alterada, como nos pueda pasar a nosotros, pues por la envidia, remordimientos, malas pasiones, nada. Están purificados de todos esos atisbos. Y como espíritus inspiran buenos pensamientos, nos apartan de la senda del mal, gracias a sus inspiraciones, sin coartar, sin embargo, nuestro libre albedrío. Y esto es importante. Ellos dicen, sufrimos cuando vemos que ustedes se equivocan y les podemos inspirar que modifiquen su camino, pero la decisión es de ustedes, es nuestra. Es decir, el libre albedrío nunca nos lo van a soslayar, a pesar de que nos equivoquemos, porque al final el mérito también tiene que ser nuestro, si no seríamos marionetas. Lo que no quita es que trabajemos el oído espiritual para procurar escucharles. Sobre todo cuando tengamos decisiones que tomar donde no sepamos si pastilla roja o pastilla azul, que decían en Matrix, si tomar un camino o el otro. Ante dudas, preguntémosles, que a veces en sueños, o nos lo ponen en la cabeza, o por casualidades de la vida, nos van a dar una pista de qué sería lo mejor que debiéramos hacer. Cuando encarnan, pues son buenos. Son personas, de esas personas buenas y benévolas que te encuentras a veces por la vida. No es frecuente, pero a veces te las encuentras, ¿no? Esas personas que nunca están movidas por el orgullo, ni por el egoísmo, ni por la ambición, que están bien con lo que tienen, que siempre piensan en los demás antes de sí mismos, pues tantos casos que hay, ¿no? Son aquellos también que animan, dan esperanza a los demás, callan ante la acusación injusta, ¿no? Hacen el bien por el bien mismo, de una manera intuitiva, alegrándose con la alegría de los demás y ayudando a los demás en sus tribulaciones. Por eso, en función de todo esto que estoy diciendo, pues los clasificamos, como decía, en 4 subgrupos. Los espíritus benévolos. Estos son los que destacan por su bondad. En la mesa mediúnica es maravillosa la conversación con estos espíritus. Estos espíritus nunca te van a hablar de la velocidad de la luz, del microcosmos, del macrocosmos, de neutrinos, de protones, no te van a hablar de esas cosas. Van a tener una conversación benévola, dulce, agradable, confortante. Nunca rechacéis una comunicación donde se habla del amor, aunque digas, madre mía, se me sube el azúcar en la sangre porque este espíritu me habla del amor que no sé yo. No rechacéis eso. Si nos dice eso, si nos hablan del amor, de la benevolencia, es porque necesitamos escucharlo. Nosotros o el resto de la sala. Entonces, bien, si sabemos aprovechar esas conversaciones, realmente es un baño de ternura y afecto y se sale realmente bien esos días del centro espírita. Espíritus eruditos. Estos sí que saben ciencia, pero a diferencia de los pseudosabios que vimos antes, esos conocimientos científicos lo encaran desde el punto de vista de la utilidad y el progreso de la humanidad. Pero no progreso científico, que también, sino progreso de la mano de la moralidad. De hecho, nos dicen, no tiene sentido un progreso técnico si no se da un paso al frente del progreso moral de los habitantes de este planeta.
Y hay veces que nos dicen, no vamos a liberar determinados inventos que les harían la vida más fácil, salvo que ustedes den un paso al frente. Porque, ¿qué les vamos a dar? ¿Una fórmula que mal empleada van a destruir otra vez Hiroshima o Nagasaki? No, eso es errores de ustedes, son sus errores, su libre albedrío. Pero en la medida de lo posible, determinadas cosas no las vamos a liberar. Porque debe ir siempre el progreso, el verdadero progreso, de la mano de una evolución moral. Entonces, esto te lo voy a dejar muy claro, este tipo de espíritus, los eruditos. Entonces, no nos van a dar fórmulas ni inventos si no estamos preparados para recibirlos. Pero lo que sí van a hacer, porque muchas veces no somos científicos, a mí que se me ponga un espíritu al lado y me hable pues, de fórmulas, de estrellas, de constelaciones y tal, pues igual me supera un poco. Pero lo importante de eso es que, aunque yo no entienda, sí me van a abrir la mente a otras posibilidades que a lo mejor yo no consideraba. Y eso es buenísimo, que nos rompan los esquemas. Y sobre todo que tengamos la humildad de decir, es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Entonces, estos espíritus se encargan de transmitirnoslo. Bien, espíritus de sabiduría, un paso aún más hacia arriba. En estos se aunan las cualidades morales del orden más elevado que los distinguen y combinan conocimientos intelectuales como los que tenían los eruditos con el juicio recto sobre las personas y las cosas. Entonces, nos van a hablar de ética, de moral, pero no de moralina. No de moralina de hay que hacer esto y hay que evitar lo otro, sino de valores elevados, alineados con la enseñanza del maestro, con M mayúscula. Perdón, comprensión, paciencia, empatía, los grandes valores morales. Y, por último, dentro de este grupo, los espíritus superiores. Estos reúnen todo. Reúnen conocimiento, sabiduría y bondad. Su lenguaje solo refleja benevolencia. Es un lenguaje digno, elevado, frecuentemente sublime. Son los más aptos para darnos nociones del mundo corpóreo, pero también de los mundos espirituales. Y bueno, yo personalmente tengo la teoría de que son los espíritus más aptos para explicarnos las enseñanzas muchas veces veladas del Evangelio y de otros muchos textos sagrados, ¿no? De acuerdo con nuestro tiempo y nuestro lugar. La verdad es que es impresionante cuando se presenta a la mesa mediúnica un espíritu de este tipo. Bien, el primer orden, entonces, es el más elevado, el de los espíritus puros, ¿no? Lo he sacado ahí ya con el nivel vibratorio mucho más elevado. Aquí sí que hay una influencia nula de la materia y una superioridad intelectual y moral absoluta con relación a los espíritus de los demás órdenes. Estos se clasifican en una única clase, no hay más, espíritus puros, con este nombre, ¿no? Han recorrido todos los grados de la escala, todos. Por eso su experiencia hace que conozcan, que sepan, que nos entiendan, ¿no? Y se han despojado de todas las imperfecciones de la materia. Por haber alcanzado la suma perfección, no han de sufrir más pruebas ni expiaciones. Atención, porque además nos informa el libro de los espíritus que no están sujetos ya a la reencarnación, porque ya han alcanzado el máximo nivel, ¿no? Podrían venir a lo mejor en misión cuando es necesario, y ya seguro que en este momento tenéis todos en mente de qué espíritu puro vino en misión a este planeta, pues a dejarnos una gran enseñanza que no sabemos muchas veces aplicar. Pero bueno, entonces puede darse el caso de que vengan en misión, pero no están necesitados de llevar a cabo nuevas reencarnaciones, ¿no? Parece que, según leemos en la Génesis, uno de los libros de la codificación, que su trabajo no está ya en una mera contemplación, de estar en el paraíso con la lira, tocando la lira o contemplando a Dios. No, al contrario, tienen un trabajo muy eficaz como ejecutores, ministros de órdenes divinas y todo aquello que les puedan encomendar. También en la Génesis nos dicen que al parecer tienen un trabajo muy específico en el desarrollo de nuevos universos que se van creando, tanto como ingenieros cósmicos de esos nuevos mundos, como encargados de portar, cuando es preciso, algo sagrado, la chispa de la vida, que al parecer cuando un planeta ya está en condiciones para albergar la vida, pues llevan ese chispazo que lo portan pues como si fuese un sagrario de oro para poder ver, y llevan ahí la chispa que depositan en el planeta para que ya empiece la evolución. Pues dentro de que la vida es sagrada, se encargan de este cometido, más luego
atender, velar para que la evolución sea en consecuencia con los planes desarrollados. No se suelen presentar en la mesa mediúnica y de hecho no creo que haya ningún medium capaz de incorporar este tipo de espíritus porque tienen una vibración muy elevada. Tenemos aquí una anécdota, a lo mejor, no de incorporación propiamente mediúnica, pero hay en esta casa una medium que ocasionalmente se le permite en trance asistir, no incorporar, asistir al trabajo de un espíritu puro llamado el anciano del árbol. Entonces, la medium en trance observa, ¿no? Y este espíritu comanda diferentes legiones que van a venir a lo mejor al planeta, les encarga su trabajo, les encarga lo que tienen que hacer, y la medium lo que hace es transmitir lo que escucha. Ese día os aseguro que huele a rosas en el centro espírita. No puedo explicarlo de otra manera, pero es así. Yo desconozco desde luego el grado del anciano del árbol, pero pienso que es un nivel muy elevado, y por eso a la medium se le permite asistir, ¿no? Incorporar. Bien, voy a resumir un poquito lo que me falta. Nada, termino en un pispás, ¿vale? Que me he alargado más de lo que debería, pero es que era necesario repasar la escala espírita. Bien.